Su servidor, quien le habla, es el doctor Javier Palacios Celorio, de la ciudad de Tehuacán, Puebla, México. Usted puede consultar la página de internet www.gozoypaz.org. Encontrará usted audios, videos y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. El tema del día de hoy es eclampsia, preeclampsia, o puede ser preeclampsia o eclampsia. Y alguien dirá, ¿cómo un tema médico en una página mesiánica? ¿Qué tiene que ver un tema médico como la eclampsia o la preeclampsia, que ahorita voy a explicar qué es? ¿Qué tiene que ver un tema médico en una página mesiánica? Alguien podría decir eso. Pero claro que sí tiene mucho que ver, interesa mucho la salud espiritual y la salud física. Todo lo que yo le voy a comentar hoy, estimado escucha aquí, estimado Sahim, hermanos Sahim, es porque se ha tenido experiencia. No vengo a contar algo de lo que no se haya tenido experiencia, sino de lo que se tiene experiencia. Pero vamos a entrar de lleno. ¿Qué es la preeclampsia? Como en todas las enfermedades, debe de haber bases para el diagnóstico. Si alguien tiene dolor de cabeza, fiebre después de mediodía, pensamos generalmente los médicos en una tifoidea. Si el paciente tiene dolor de cabeza, mareo, zumbido de oídos, que se llama tinnitus en medicina, pensamos que tenga presión alta. Entonces siempre debe de haber bases para el diagnóstico de las enfermedades. En el caso de la preeclampsia, el que me escucha y es médico va a entender perfectamente bien este tema. La presión arterial se eleva por encima de 140 milímetros de mercurio. Es decir, que lo normal en una persona adulta joven es de 120-80. Aquí se va a elevar la presión de 140 hacia arriba. Y después de la semana 20 de gestación, es decir, de la semana 20 de embarazo, aproximadamente 5 meses de embarazo para ser exactos, se presentan estas enfermedades, la preeclampsia y la eclampsia. Hay lo que en medicina denominamos proteinuria, que es decir, presencia de proteínas en la orina por arriba de 0.3 gramos en 24 horas. Esto es para los que son médicos. Existe una preeclampsia severa y entonces esta preeclampsia severa es cuando la presión arterial está por arriba de 160 milímetros de mercurio, que ya es demasiado. Esto estoy hablando de la presión sistólica, es decir, la presión de arriba, y la diastólica, que es la presión de abajo, conocida así como diastólica. Los pacientes pueden tener, las pacientes, porque estamos hablando de mujercitas, pueden tener arriba de 110, siendo que lo normal es de 80. Pero aquí se eleva muchísimo la presión. Ahora, la proteinuria en una preeclampsia severa se aumenta arriba de 5 gramos de proteína por litro de orina en 24 horas. Esto para ustedes, estimados Sajinan, decir, bueno, a mí no me interesa eso, saberlo, pero lo espiritual sí. Y este audio lo van a escuchar, y ya lo están escuchando, de hecho, muchos médicos, y entonces a ellos les va a interesar que todas estas enfermedades que no tienen una explicación física se resuelven con liberación demoníaca, en lo cual usted encuentra aquí los audios en esta misma página de internet de la liberación demoníaca 1 y la liberación demoníaca 2. Lo pusimos en 2 discos. Pueden aparecer alteraciones de la coagulación porque disminuyen las plaquetas. Entonces hay alteraciones de la coagulación y hay sangrados. Eso puede llevar a derrames cerebrales. Aparece también en esta preeclampsia severa edema pulmonar, que para que se entienda es agua en los pulmones, y va a haber retraso o retardo en el crecimiento fetal. Va a haber un retraso o un retardo en el crecimiento del bebé, sea bebito, sea bebita. Ahora, de la preeclampsia, con todas estas características de presión alta, proteínas presentes en la orina, disminución de plaquetas, trastornos de coagulación, etc. Después de la preeclampsia se puede pasar a la eclampsia, y la eclampsia es sumamente grave. Todos los datos que yo mencioné anteriormente están presentes en la eclampsia, es decir, la presión alta, el orinar, muchas proteínas, el problema de la coagulación, pero se agregan otros datos a la preeclampsia. Entonces, se pueden presentar convulsiones y convulsiones muy severas. Para que se le entienda,
ataques, como si fueran ataques epilépticos, pero son convulsiones, es lo correcto. Ahora, la convulsión significa una manifestación de afección, hay una afección grave al sistema nervioso central, en pocas palabras, para que se entienda claro, al cerebro, valga la redundancia. Entonces ya al haber convulsiones ya no se llama preeclampsia, se llama eclampsia, cuando ya hay convulsiones. Y vuelvo a repetir, quiere decir que el sistema nervioso central ya está comprometido gravemente. Ahora, el papel del médico, cualquier médico, consiste como número uno en normalizar la presión arterial. Nosotros utilizamos muchos medicamentos, puede ser nitroprusato de sodio o betabloqueadores, generalmente se emplea para estos casos el alfa-metildopa. Lo estoy mencionando porque este audio ya lo van a escuchar los médicos. Entonces ellos saben perfectamente de lo que estoy hablando como profesionales de la medicina. Entonces hay que normalizar rápido la presión arterial porque si no se normaliza puede desencadenar una embolia, una trombosis, un derrame cerebral y puede llevar a la muerte a la paciente. También se presenta edema, pero no es como el edema que se presenta en la preeclampsia, que es muy pequeño. Nosotros lo diagnosticamos porque presionamos con alguno de nuestros dedos las piernas de la paciente y se hunde, quiere decir que está reteniendo agua y está teniendo problemas ahí en la retención de líquidos. Entonces el edema, conocido popularmente como hinchazón, tiende a tener un aumento muy considerable porque las piernas se ponen sumamente edematizadas o hinchadas para que se entienda. Se tiene que tener a la paciente, fíjense muy bien, ahí entramos a lo espiritual. Pongan mucha atención. Médicamente se tiene que tener a la paciente en una habitación sin ruidos, sin luz, inclusive les tapamos los ojos con un cubreojos, pero son de color negro para que no entre ningún rayo de luz y tienen que estar aisladas las pacientes, controlando también las convulsiones con medicamentos diversos que por no ser una conferencia médica no tiene caso que yo les mencione. Pero eso no es normal. Que una persona que está esperando bebé, que está ilusionada por querer tener un bebé, empiece con edema, con hinchazón de sus piernas, que se le eleve la presión arterial muy alta, que empiece con problemas de orinar muchas proteínas, y que de la preeclampsia pase a la eclampsia, o de la preeclampsia a la preeclampsia severa y después a la eclampsia. Y todo lo unido, entonces empieza con convulsiones. Son convulsiones muy fuertes, ajim, hermanos, ajim, que inclusive muchas de ellas muerden su lengua y se han tragado pedazos de lengua. Entonces, es una enfermedad grave que lleva a la muerte, a la muerte. Aunque se trate médicamente y aunque se trate médicamente lógico correctamente. Entonces no es normal que a una paciente así que tiene ilusión por tener su bebé o bebita, etcétera, se le tenga que tener en un cuarto sin ruidos, porque cualquier ruido altera y empiezan con convulsiones. Si se presenta un rayo de luz, puede empezar inmediatamente las convulsiones. Eso no es normal. Eso no es normal. Estamos hablando aquí de un problema espiritual, no tanto médico. Y que se tenga que tener aislada, no es normal tampoco. Lo que quiere el Eterno es que la gente conviva, y más que conviva con su esposo, o con sus hijos si ya los tiene, o con alegría, tiene que hacerlo con alegría. En esa convivencia de estar esperando un bebé deseado, un bebé que se le quiere ofrecer todo lo mejor. Estoy hablando de gente que no conoce a Yahweh. Ahora, estoy también hablando de gente que empieza a conocer a Yahweh, que empieza a venir a esta quejilá, por ejemplo, o a otra quejilot, a cualquier quejilá, perdón, pero que no se acerca al encargado de la congregación, no se acerca al roe, no se acerca al anciano, para que le ayude a romper maldiciones y estas cosas no vengan. Entonces, cuando una persona, por eso es tan importante, Ajín, siempre yo ministro esto. Persona que nos visitas, que ya es la primera vez o que ya tienes tiempo en venir, si no has pasado a la oficina, pasa a saludarme, para que tenga yo el gusto de conocerte.
Porque si una persona viene y se sienta y no pasa a la oficina, ¿cuántas veces nos ha tocado acá, acá, en esta congregación, Gozo y Paz, que una persona no se presenta, por lo tanto no sé quién es, no se rompen maldiciones, se queda con ataduras satánicas muy fuertes, viene ya, se casó por lo civil, etcétera, pero no rompe maldiciones, se embaraza y hemos visto casos muy feos, que para gloria de Hashem Yahweh, todas las personas que han sido obedientes, o cuando menos que tienen un problema, aunque ya hayan roto maldiciones, que se embarazan y pasan a que se haga una oración para que ese bebito sea bendecido por Yahweh, desde el Malhut Hashemayim, desde el reino de los cielos, aunque ya se haya roto maldición, es importante que todas las mujeres que están esperando bebé pasen a que se haga oración. Es muy importante eso. Entonces, cuando la persona se quiere mantener incógnita para que no venga a barrer, no venga a involucrarse en la obra del Eterno, se mantiene aislada esa persona, entonces esa persona es visitante, no es congregante. Es visitante, pero no es congregante. Un congregante no falta a los cultos. Un congregante rompe maldiciones, pasa con el ROE a la oficina, con un servidor o con los ancianos a romper maldiciones. Un congregante se involucra en la obra del Eterno. Ese es congregante. El otro es visitante nada más y lo amamos, pero no podemos responder por lo que le venga. Y entonces si el Eterno me ha puesto aquí como autoridad, bendito es Yahshua HaMashiach, es para no defender, Él defiende, pero para cuidar de su rebaño, porque las ovejas son de Él. Amén. Entonces es muy importante, aquí ayúdenme todos, Ajim, de los 3 preciosos grupos que están acá y allá en la escuelita, con las Ajim que están, los Ajim que están cuidando a tus hijos, educándolos en la Torah, que todas las personas que vengan pasen con un servidor, porque si no después hay problemas. Ahora, regresando al tema de lo que es entonces la preeclampsia o preeclampsia severa o bien la eclampsia, médicamente hablando, ¿qué dicen los libros pues de medicina? ¿Qué dicen los maestros en la universidad, en la carrera de medicina? Dicen esto, médicamente, ante un caso de eclampsia, que lógico es severa, que vuelvo a repetir, perdón que sea repetitivo, valga la redundancia, con una presión alta que puede desencadenar un derrame cerebral o una embolia. Y el derrame cerebral generalmente lleva a la muerte a la persona. Porque esa sangre que se queda ahí acumulada no tiene dónde salir y entonces van a empezar las convulsiones y van a empezar cosas muy feas y la persona puede morir. Entonces médicamente los maestros en las universidades o los libros dicen, hay que interrumpir el embarazo. Hay que interrumpir el embarazo. Hay que hacer un aborto, en pocas palabras. Y eso lo mencionan ellos en los libros, o yo lo oí en la universidad, se tiene que interrumpir el embarazo, usted tiene que hacer, futuro médico, así nos decían, tú tienes que hacer un aborto porque tienes que interrumpir ese embarazo para salvar la vida de la madre, para salvar la vida de la madre. No sé si tú, bueno, seguramente cuando éramos impíos y veíamos películas de todo tipo, se oía que generalmente el médico salía ahí con sus guantes y su cubreboca, etcétera, y decía al esposo, Señor, decida usted, o su hijo o su esposa. ¿Sí oíste eso? Hay que elegir entre los dos. Eso no es bíblico, mi amado. Esa es una trampa de Hasatán. Y lo reprendemos y lo echamos fuera en el Beshen Gadol de Yahshua HaMashiach. Entonces escuchen muy bien. La indicación médica, estoy hablando médica, no espiritual, médica es interrumpir el embarazo, causar el aborto, causar la muerte del bebé o de la bebita para salvar a la madre. Ese es el pretexto de Satanás. Entonces estamos hablando de muerte, de un homicidio, y la muerte es lo contrario de vida. Y la muerte no tiene nada que ver con el Elohim viviente, el Elohim de Israel. Yahweh es su nombre. No tiene nada que ver la muerte con Yahweh. Por eso Abraham sepultó de inmediato a Sara. Porque la muerte no tiene nada que ver con Yahweh. Hay cosas que en la Torah no han pasado. La Torah no ha pasado más bien. Y entonces hablaremos más adelante qué hay que hacer cuando muere un ser querido, un ser amado,
un hermano, un aj, una jot, una hermana de la Kehilá, o un familiar de nosotros que es mesiánico, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Y qué es lo que no hay que hacer? Pero entonces yo decía que la indicación médica es provocar el aborto para salvar la vida de la madre. No, es una mentira del diablo y no hay que hacer eso. Ahora, se dice que es una enfermedad autoinmunitaria. Autoinmunitaria. Es decir, que la mamá químicamente rechaza al bebé. Y entonces es una intoxicación. Son toxinas que causan que sea rechazado el bebé por la mamá. Y entonces empieza esa lucha en que hay hinchazón, edema, en que hay aumento de la presión arterial, vuelvo a repetir, en que hay aumento de proteínas en la orina y que desencadena una eclampsia con convulsiones, se tiene que tener aislada a la paciente y la paciente generalmente acaba muriendo. Y entonces se perdieron 2 vidas. Se murió la mamá y se murió el bebé. Ahora, esta enfermedad, como muchas otras, cuando se leen los textos de medicina y dicen, bueno, pues es una dermatitis nerviosa, o es un lupus eritematoso sistémico del cual hablaré después, o es una esclerosis amiotrófica lateral, o es una esquizofrenia que ya está en la página de internet, o es un trastorno bipolar que ya también está en la página de internet. Todas esas enfermedades, cuando hay cuestiones físicas reales, como es el aumento de la presión arterial, dicen, bueno, entonces es una enfermedad autoinmunitaria y se acabó. Tengo textos de medicina muy gruesos, muy gruesos, y yo recuerdo que un día un laboratorio me hizo el favor de obsequiarme un curso completo de todo lo que son las enfermedades de la piel en los niños. Son textos muy completos. Pero en esos textos dice enfermedades autoinmunitarias en los niños. Enfermedades autoinmunitarias en los niños. Cualquier médico, y lo digo con todo respeto y con todo amor, que no conoce la Torah de Yahweh, la palabra de Elohim, la palabra de Dios, de Yahshua HaMashiach, dice, bueno, eso existe y se acabó. Entonces, una enfermedad autoinmunitaria y se acabó. Autoinmunitaria es que el mismo cuerpo produce toxinas o anticuerpos contra el mismo organismo. Por ejemplo, hay una enfermedad de la tiroides que se llama tiroiditis de Hashimoto. Tiroiditis de Hashimoto. Es una enfermedad muy fea. Ninguna enfermedad es bonita, pues, pero es una enfermedad muy fea. Y entonces se les inyecta yodo 131 en la medicina nuclear. Y llega el yodo y entonces se debe de ver la tiroides como una mariposa, pero hay ciertas alteraciones, etc. No es clase de medicina, pero yo sé que este audio está siendo escuchado por médicos. Me estoy adelantando, Baruch Hashem, Yahweh. Y entonces dicen, bueno, pues sí es una enfermedad autoinmunitaria, hay que dar esto y esto porque el propio organismo está creando sustancias tóxicas contra su tiroides y por eso se le botan los ojos y empieza una hipertensión muy grande y empieza un nerviosismo tremendo, un temblor de manos que nadie lo puede controlar, es un decir. Solamente Yahshua lo puede controlar. Aleluya. Entonces es una enfermedad que acaban los enfermos como esqueletos, sin ser irreverente, muy delgados. Me salió un poquito del tema para decirte algún ejemplo de una enfermedad autoinmunitaria. Bueno, eso, para el que es Bené Israel, hijo del Eterno y bautizado en el Ruach HaKodesh, en el Espíritu Santo, eso no existe. Esos son sheidim, son demonios. Y la persona se sanan echando fuera esos demonios. En el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Aleluya. Ahora, eso de que se rechace a un bebé por la mamá, es decir, no estoy hablando del rechazo de que, quedó embarazada y yo quería niña, o yo quería niño, y es viceversa, o no quería yo este niño. No, yo no estoy hablando de ese tipo de rechazo, Ajim, hermanos. Estoy hablando de un rechazo físico que es una lucha entre toxinas ahí. Ahora, yo sé que este audio va a causar más que un médico se ría. Más de un médico se va a reír al escuchar este audio. Pero yo le pido que acabe de usted escuchar totalmente este audio para que usted vea de dónde viene esta enfermedad.
Es decir, yo voy a seguir ministrando, pero todo lo que yo ministre hoy, todo es verdad. Yo no vengo a decir mentiras aquí, ni allá abajo, ni en ningún lado. Los creyentes en el Salvador de Israel, Yahshua HaMashiach es su nombre. Al menos su servidor ante un caso así, ¿qué hago? Bueno, se le ministra a la paciente liberación demoníaca, reprendiendo todos los demonios en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Ahora, ¿qué está causando espiritualmente? Ya dije lo médico, pero ¿qué está causando espiritualmente esta enfermedad? ¿Qué lo está causando? Espíritus de muerte. Espíritus de muerte. El diablo, Hasatán, vino para robar, matar, destruir. Matar, destruir. No hay ningún atributo bueno en el diablo, ya lo hemos ministrado. Entonces hay que echar fuera esos espíritus de muerte de la paciente con la autoridad que el Elohim de Israel da a sus siervos. Sin que haya, inclusive en amenazas de aborto, fíjense muy bien, pongan mucha atención, en amenazas de aborto, sin que haya preeclampsia o preeclampsia severa o eclampsia, que ya es muy grave, en una amenaza de aborto X, sin que haya esta enfermedad, hay que hacer liberación, hay que imponer las manos, echar fuera todos los espíritus de muerte en el Beshen Gadol de Yahshua HaMashiach. Entonces, el llamado para toda la Kehilá hermosa es esto. Cuando tú, mi amada Ajot, amada hermana, concibas un bebé y hayas roto maldiciones, y hayas hecho esto y aparentemente, bueno, espero, seas obediente y demás, de todas formas, hay muchas hermanas que van quedando embarazadas, Baruch Hashem Yahweh, porque Él es vida. Pasan a la oficina y me dicen, Roe, ¿puede hacer tefilá? Porque estoy embarazada. Aleluya, qué alegría. Entonces hacemos oración, pero entre las oraciones que yo hago, aparte de darle gracias a Hashem Yahweh por la vida de un nuevo ser, de un nuevo Bene Israel. Aleluya. Oro para que si hay algún estorbo del diablo con espíritus de muerte, se vayan. En el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Entonces, de esa forma, la persona es sanada. Todo, absolutamente todo tiene que ver con lo espiritual. Por eso dije que más de un médico se puede reír de este audio. Pero no hay nada, así como hablé del trastorno bipolar, y nos han llegado enfermos con trastorno bipolar acá, y se han ministrado por internet enfermos de trastorno bipolar o de otro tipo de enfermedades psiquiátricas, entre comillas. Estamos hablando de problemas espirituales, no físicos. Y ciertamente el diablo, al cual el eterno Yahshua HaMashiach lo reprenda, puede alterar las sustancias o los mediadores o los neurotransmisores del cerebro, como la serotonina, como la histamina, como la adrenalina, como la dopamina, que es un neurotransmisor importante en el cerebro, puede alterarlos, claro que sí. Tiene poder, pero no todo el poder. Todo el poder es de Yahshua HaMashiach. Pero entonces sí, alguien podía decir, bueno, le encontré esta toxina, doctor Palacios, usted se equivocó. Usted dijo que era espiritual, pero mire, aquí está esta toxina. Sí, reconozco que hay la toxina, pero ¿quién provocó la toxina? ¿Quién provocó la toxina? Un espíritu demoníaco. Son temas más profundos, pero hemos visto unos resultados. Bendito es Yahshua HaMashiach, porque ni un caso lo pierde Yahshua, bendito es su nombre. Se le ministra a la persona hacer teshuvah, hacer arrepentimiento, no lágrimas de cocodrilo, que eso no sirve, el arrepentimiento debe ser genuino. Dice la Tanaj que la tristeza, no la depresión, sino la tristeza, según Elohim, provoca eso, tristeza, arrepentimiento para salvación. Eso dice la Tanaj. Te lo dejo de tarea que lo busques. Entonces, si se crea una tristeza, se compunge la persona, decía yo en un tema pasado, que la persona se asusta de su pasado, para la redundancia, dice, ¿cómo pude hacer eso? Y entonces, después de hacer teshuvah, se empieza un
orden para romper maldiciones, se hace la liberación demoníaca, se ora y se unge con aceite de olivo extra virgen consagrado para el servicio del Mishkan, para el servicio de las almas, para orar por los enfermos. Quiero que abras tu Biblia en Marcos, capítulo 6, y ahí usted donde nos escucha tan amablemente, entonces busque usted Marcos 6, y vamos a leer, yo leo los versículos 12, los pasukim, versículos 12 y 13. Y tú vas a decir, bueno, pero yo no soy médico. Entonces Shaul no era médico, el que era médico era Gilel, Lucas. Pero aquí no se trata de ser médico, no, ya lo ministré en otro tema anterior. Si a ti se te presenta un caso así, tú tienes que hacerlo. Aquí yo no te estoy pidiendo el diagnóstico, por favor, ¿ya le hiciste la historia clínica? ¿Cuánto pesa la paciente? ¿Cuánto mide? No, yo no te estoy preguntando eso, ni el Eterno te lo va a preguntar. En primer lugar, el Eterno no te pregunta eso. El Eterno nos manda a hacer oración, a echar fuera a los demonios en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach y que los enfermos sean sanados. Baruch Hashem, Yahweh. Marcos 6, 12 y 13 dice, y saliendo, ¿quiénes? Los Taldim, los Shaliach, los enviados, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Entonces el número 1 es arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay sanidad. Si no hay arrepentimiento, no hay liberación. Ahora, muchas veces por Rahamín, por misericordia, por Rahamín, el Eterno nos puede decir, ve y ora por este enfermo, lo voy a sanar. Y así le he hecho, así le hemos hecho, así le he hecho. En el caso de un servidor, Padre, tú me dijiste que lo vas a hacer, yo voy y oro, y aunque sea un gollín, aunque no quiera nada contigo, yo sé que tú me estás mandando y lo voy a hacer. Y los enfermos son sanados. Y muchos de ellos están acá. Aleluya. Se convierten de ver el poder del Elohim que predico, que predicas, que predico, que predicamos aquí. Pero si no se quiere arrepentir, entonces ese es su problema. Yahweh ya lo sanó, pero después con todo y su sanidad se va a ir al mismo infierno. Luego dice el Pasuk 13, y echaban fuera muchos demonios. Fíjate cómo tiene un orden. Primero es el arrepentimiento. Después echar fuera los demonios, se unge con aceite a muchos enfermos y los sanaban. A ver, todos el 12 y el 13, amén. Baruch Hashem Yahweh. Te voy a decir lo que está pasando ahorita, voy a poner un ejemplo práctico. Amamos a los cristianos, por eso les predicamos la Torah. Que recobren la senda antigua que dice Jeremías. Me llegó una paciente con una sinusitis muy fea, muy complicada. La sinusitis no es una enfermedad grave, pero puede agravarse, perdón por la redundancia, y puede provocar hasta una encefalitis y la muerte. La sinusitis, tenemos nosotros unos huecos en la cara que se llaman senos paranasales, maxilares, frontales, etmoidales, esfenoidales. Se produce mucho moco, se tapa y entonces eso es sinusitis. Senos paranasales, sinusitis. Pero cuando la sinusitis no se trata bien o no se cuida al enfermo, la pus puede salir hasta por los ojos. Y entonces se tienen que hacer cirugías que solamente un otorrinolaringólogo especializado en cirugía de cabeza y cuello tiene que hacer. Y muchas veces tiene que drenar la pus, alzan el labio superior y hacen con un trocar para entrar así. Imagínate, es una cirugía cruenta, es una cirugía fuerte. Bueno, entonces me llegó una cristiana de X lugar de por acá cerquita, de un pueblecito. Y me dice, doctor, yo lo vengo a ver, me lo recomiendo, X. Y ya me dijeron que esta sinusitis no tiene remedio ni con cirugía. Pero entonces escucho un aviso. Aquí vamos a hacer cosas prácticas. Baruch Hashem Yahweh. Recibo un aviso aquí. Ora, la voy a sanar. Voy a sanarla y mi nombre va a ser exaltado una vez más. Entonces le dije a la cristiana,
¿tú sabes quién predico yo? Sí, yo predico. Usted predica el Shabbat, usted predica la Torah, usted predica, sí. Voy a orar por ti y el Eterno te va a sanar. Mi Elohim, Yahshua, es su nombre. Entonces ella se quedó así, fue con su esposo, dijo, sí, y empezó a llorar. Se derramó la Shejina, oré, sintió un fuego del Ruach HaKodesh. Y apenas acaba de llegar, me dice, doctor, estoy totalmente sanada. Sí, está totalmente sanada. Alabamos al Eterno, porque no la sané yo, la sanó Yahshua HaMashiach, bendito es su nombre. Aleluya. Aleluya. Entonces el Eterno quiere que oremos. Yo no le dije, mira, arrepiéntete primero, haz esto, acepta que Yahshua es un nombre, acéptala. No, el Eterno me dio una orden y yo lo tenía que cumplir. Ahora, esta ajot ya es de veras así. Son mesiánicos ya. Tremendo, ¿no? Ahora, entonces lo que quiere el Eterno es que le obedezcamos. Por eso se necesitan los dones del Ruach HaKodesh, se necesita oír su voz. Si hay que decirle arrepiéntete, llevar un no sé, un orden, todo es en orden lo que hace el Eterno, pero me refiero a un proceso o que el Eterno quiera sanarla por un milagro. Porque hay diferentes clases de sanidad. La sanidad lleva un proceso, el milagro es instantáneo. Bueno, eso es entre tantos casos. Entonces lo primero que tú vas a ministrar es que la gente se arrepienta, que haga teshuvah. Echas fuera los demonios, rompiendo maldiciones, y entonces ya se sanan las personas. Todo este tipo de enfermedades, como la preeclampsia, la eclampsia que acabo de ministrarte, más otras que si el Eterno Yahweh me permite compartir con ustedes, reconociendo la persona que se es pecador y que sin Yahshua HaMashiach no se puede hacer nada, no podemos hacer nada sin él. Y reconociendo que la persona necesita la liberación y la rotura de cadenas y de yugos del diablo para ser, en primer lugar, salvos y segundo lugar, sanados. Entonces, es muy importante dar estos temas. Que los hermanos aquí, los ajim, que vayan entrando, digan, ve y preséntate con el Roe, ve y preséntate con él. No, pero es que si ya vienes varias veces, no has pasado, pasa. Entonces rompen maldiciones y así se pueden evitar muchos problemas como este. O bien, que ya rompiste maldiciones y estás esperando un bebé. Pasa con los ancianos o con un servidor y se hace oración. Siempre recuerden, ancianos y toda la Keilah, reprendiendo espíritus de muerte. Estas enfermedades son provocadas por espíritus de muerte. Y vuelvo a repetir, la muerte no tiene nada que ver con Yahweh porque Él es vida. Entonces que el Eterno le bendiga y haga resplandecer su Torah sobre usted, estimado escucha. Pues estamos ya viviendo los últimos tiempos y tú, Ajim, poner en práctica lo que vas aprendiendo. Ciertamente me puso como Roe, bendito es su nombre, y entonces yo te voy a ministrar aquí lo que hay que hacer. Y todos, si hay aquí hermanas que están esperando bebé, hoy mismo en Shabbat, vas a pasar, y si está la danza, entonces yo voy a estar orando por ti, y se imponen manos, y vamos por la victoria. Aleluya. Que el Eterno le bendiga, le guarde, y esta página de internet, si le gusta, porque usted ama la Torah de Yahweh, ayúdenos a promocionarla para que más gente se salve. Shalom, ubrachot.